Mi nombre es Armando Núñez González, soy estudiante de licenciatura en fisioterapia y hoy vamos a hablar de lo que es un factor de riesgo. Bueno, un factor de riesgo es cualquier rasgo que aumente la probabilidad de sufrir alguna enfermedad o lesión. Ese sería un factor de riesgo. Mi nombre es Armando Núñez González, soy estudiante de licenciatura en fisioterapia y hoy vamos a hablar de lo que es un factor de riesgo. Bueno, un factor de riesgo es cualquier rasgo que aumente la probabilidad de sufrir alguna enfermedad o lesión. Ese sería un factor de riesgo. Un tipo de factor de riesgo que, como su nombre lo dice, socioeconómico, es un factor de riesgo socioeconómico. Eso tiene que ver mucho con la economía que tenga la familia para poder sustentar a un bebé o a alguien que acaba de nacer. Podría ser un factor de riesgo hablando ya en un nivel un poco más grande. Un tipo de factor de riesgo que, como su nombre lo dice, socioeconómico, es un factor de riesgo socioeconómico. Eso tiene que ver mucho con la economía que tenga la familia para poder sustentar a un bebé o a alguien que acaba de nacer. Podría ser un factor de riesgo hablando ya en un nivel un poco más grande. Y bueno, otro tipo de los factores de riesgo podría ser los ingresos que se tenga en la familia para poder sustentar a ese bebé, porque muchas veces no se tienen los ingresos o el dinero para poder sustentar los pañales, la leche o ya sea alguna cosa que el bebé necesite. Y bueno, otro tipo de los factores de riesgo podría ser los ingresos que se tenga en la familia para poder sustentar a ese bebé, porque muchas veces no se tienen los ingresos o el dinero para poder sustentar los pañales, la leche o ya sea alguna cosa que el bebé necesite. Otro tipo de los factores de riesgo es el que se llama orfandad o desabandono social, que es muchas veces cuando los bebés los abandonan o no les prestan atención, no les toman la atención necesaria al bebé y eso podría ser un factor de riesgo. Otro tipo de los factores de riesgo es el que se llama orfandad o desabandono social, que es muchas veces cuando los bebés los abandonan o no les prestan atención, no les toman la atención necesaria al bebé y eso podría ser un factor de riesgo. Bueno, otro de los factores de riesgo también es cuando la escolaridad de la madre es muy baja. Por ejemplo, madres que nada más terminaron la preparatoria, la secundaria, es muy probable que no consigan un muy buen trabajo donde le paguen muy bien y pues obviamente eso le va a generar conflictos al momento. Bueno, otro de los factores de riesgo también es cuando la escolaridad de la madre es muy baja. Por ejemplo, madres que nada más terminaron la preparatoria, la secundaria, es muy probable que no consigan un muy buen trabajo donde le paguen muy bien y pues obviamente eso le va a generar conflictos al momento. Otro de los factores de riesgo también podría ser que la madre tuviera alguna enfermedad, por ejemplo, no lo sé, un VIH, y que la madre no se diera cuenta, eso se podría transmitir al bebé sin que ella se diera cuenta y pues también es uno de los factores de riesgo hacia el bebé. Otro de los factores de riesgo también podría ser que la madre tuviera alguna enfermedad, por ejemplo, no lo sé, un VIH, y que la madre no se diera cuenta, eso se podría transmitir al bebé sin que ella se diera cuenta y pues también es uno de los factores de riesgo hacia el bebé. También un tipo de los factores de riesgo es que al momento de nacer el bebé tenga complicaciones al momento del parto. Podría ser que, no sé, el bebé viniera con el cordón umbilical enrollado y que le haya hecho falta oxígeno al momento de nacer. Eso podría ser unos factores de riesgo. También un tipo de los factores de riesgo es que al momento de nacer el bebé tenga complicaciones al momento del parto. Podría ser que, no sé, el bebé viniera con el cordón umbilical enrollado y que le haya hecho falta oxígeno al momento de nacer. Eso podría ser unos factores de riesgo. Bueno, otro de los factores de riesgo es que los bebés nazcan con un peso un poquito bajo de lo normal. Eso podría ser un factor de riesgo. Bueno, otro de los factores de riesgo es de que muchas veces se hacen atención en el parto por gente que no está capacitada. Muchas veces van con las parteras o con otra gente que obviamente no tiene la capacidad para hacer un parto. Bueno, otro de los factores de riesgo es que los bebés nazcan con un peso un poquito bajo de lo normal. Eso podría ser un factor de riesgo. Bueno, otro de los factores de riesgo es de que muchas veces se hacen atención en el parto por gente que no está capacitada. Muchas veces van con las parteras o con otra gente que obviamente no tiene la capacidad para hacer un parto. Bueno, otro tipo también de factores de riesgo es cuando se dan complicaciones en el embarazo. Esto pasa muchas veces cuando el bebé viene con el cordón umbilical enrollado o muchos otros tipos de cosas que pueden pasar, que pueden complicar el embarazo. Bueno, otro tipo también de factores de riesgo es cuando se dan complicaciones en el embarazo. Esto pasa muchas veces cuando el bebé viene con el cordón umbilical enrollado o muchos otros tipos de cosas que pueden pasar, que pueden complicar el embarazo. Otro factor de riesgo también es cuando un bebé nace prematuro, que es cuando nace antes del tiempo que tiene que nacer el bebé, que es antes de los 9 meses. Muchas veces se meten en incubadora para que los bebés se puedan desarrollar o alcanzar el desarrollo que necesitan. Otro factor de riesgo también es cuando un bebé nace prematuro, que es cuando nace antes del tiempo que tiene que nacer el bebé, que es antes de los 9 meses.
Muchas veces se meten en incubadora para que los bebés se puedan desarrollar, alcanzar el desarrollo que necesitan. Ahora vamos a hablar de lo último, que de lo que es la prueba de Apgar. Esa prueba se realiza durante el primer y el quinto minuto de nacimiento del bebé. Es donde se califica todos los síntomas o todos los signos que tiene el bebé al momento de nacer. Ahora vamos a hablar de lo último, que de lo que es la prueba de Apgar. Esa prueba se realiza durante el primer y el quinto minuto de nacimiento del bebé. Es donde se califica todos los síntomas o todos los signos que tiene el bebé al momento de nacer.